Buenas noches. Expreso mi agradecimiento a la invitación a participar en este foro ciudadano en homenaje al doctor Enrique Bernales Ballesteros. Quiero expresar mi agradecimiento al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Víctor Ticona Postigo, a los señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones presentes aquí, al señor jefe del RENIEC y a la señora Violeta Barrientos, miembro del Tribunal de Honor, Violeta Bermúdez, a los colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones que veo aquí presentes, a la señora representante de la Observación Electoral de la OEA, al público presente y asistente, así como al público que nos está viendo en las redes online. Bueno, el primer tema que se me ha asignado desarrollar es la primera pregunta que está en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la que vamos a resolver en el referéndum? ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, esta es una pregunta que surgió justamente a raíz de la propuesta presidencial que fue sometida al Congreso de la República y que tuvo como detonante los conocidos audios, ¿no?, reprochables de la vergüenza, en la cuales se vieron involucrados algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, como también algunos magistrados en ejercicio. Cabe señalar, en la medida en que yo soy jueza, también hacer presente la voz de muchos de los magistrados que hemos repudiado expresamente y dando la cara de frente y con vergüenza ajena de lo ocurrido. La situación es que ahorita tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura en suspenso. El artículo 150 de la Constitución señala que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene como función designar a los jueces y fiscales del Perú. ¿Es importante esta institución? Por supuesto que sí, porque los jueces y fiscales desarrollamos una labor a veces incomprendida por las partes que se ven involucradas en un proceso judicial o en una investigación fiscal, pero tenemos una función. ¿Cuál es? La de resolver procesos judiciales, conflictos en los cuales está inmerso un problema de naturaleza personal, de honor, de bienes, de patrimonio, de respeto al cumplimiento de las normas, a evitar el abuso de las instituciones, ¿no es así? Entonces tenemos un haz de actividades que son de competencia de los jueces y de los fiscales. Por ello, la importancia de un poder judicial y de un ministerio público es relevante para efectos de velar por el cumplimiento adecuado de las leyes, sancionar a los infractores y ser un balance en cuanto al abuso de poder que puede haber del poder ejecutivo. Bueno, hasta que existía el Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros tuvimos como antecedentes de hace muchas décadas consejos nacionales de la magistratura integrados en algunas oportunidades por representantes del Poder Ejecutivo. Nuestro país, con la Constitución del año 1993, como dará fe el doctor Chanamé Orbe, se adoptó un cambio institucional. Se creó el Consejo Nacional de la Magistratura con el ánimo de que la sociedad civil representada en sus integrantes, que ustedes pueden ver en la diapositiva que nos ha proporcionado el Ministerio de Justicia, canalizara una representación en la selección de los jueces y fiscales del Perú. Y entonces se adoptó una institución muy peculiar, ¿no?, que no tiene un similar en el ámbito latinoamericano, porque en el ámbito latinoamericano hay una incidencia mayor del Poder Ejecutivo en la designación de los jueces y fiscales. Es inédito nuestro Consejo Nacional de Magistratura en cuanto a la participación de la sociedad civil, ¿no?, y también es inédita las funciones que se les da en cuanto a las ratificaciones de los jueces y fiscales. Este es el punto central que da motivo a esta propuesta de reforma constitucional. Veamos, de acuerdo a la diapositiva, el Consejo Nacional de la Magistratura, perdón, la anterior por favor, está integrado por 7 representantes. Un representante elegido por el Poder Judicial, un representante elegido por el Ministerio Público, 2 representantes de las universidades, uno por las universidades nacionales, otro por las universidades particulares, 2 representantes de los colegios profesionales del país y un representante del Colegio de Abogados del país.
¿no? Esta era la composición que existía del Consejo Nacional de la Magistratura. Siguiente diapositiva, por favor. En el transcurso de los más de 20 años de vigencia del Consejo Nacional de la Magistratura, desde el año 95 hasta el año 2018, hemos visto pasar diferentes plenos del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo el primero el que fue presidido por el doctor Carlos Montoya Anguerri, ex magistrado supremo del Poder Judicial. Si la historia no nos desmiente, no existió un tipo de cuestionamiento alguno durante el funcionamiento, durante la conformación de los diferentes plenos del Consejo Nacional de la Magistratura. Los audios de la vergüenza pusieron en evidencia una situación problemática en cuanto a la selección, la ratificación y procesos disciplinarios a los jueces y fiscales. Obviamente, nuestro conocimiento de las entrevistas en el Facebook puso en directo cómo se desarrollaban las entrevistas, puso en evidencia, ¿no?, también la forma de evaluación que se daban a los candidatos a jueces y fiscales, o también cuando se desarrollaban los procesos de ratificación. Y entonces, estos audios de la vergüenza y estos cuestionamientos que han habido por la sociedad civil han puesto en jaque a esta institución que es reconocida. ¿Será una institución adecuada para resolver el nombramiento de los jueces y fiscales? Eso es lo que pretendemos que la ciudadanía esgrimirá en su votación en el referéndum. Siguiente diapositiva, por favor. El proyecto de la Junta Nacional de Justicia y la pregunta primera, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia? Implica, ¿no?, una propuesta legislativa de reforma constitucional. ¿Cuál es? Que la designación de la Junta Nacional de Justicia se hará ahora, ya no por una representatividad de estamentos, sino por un concurso público de méritos. Este concurso público de méritos estará sujeto a una facultades en relación a una comisión especial, en la cual esta primera comisión especial para conformar los miembros de la Junta Nacional de Justicia son los que están detallados en la propuesta de reforma constitucional. Un defensor del pueblo, que se preside la comisión de selección, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, que preside el Ministerio Público, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y 2 rectores, que deben ser rectores elegidos que representen a las universidades licenciadas, ¿no?, por los trámites ante la SUNEDU, que cuenten con más de 50 años de antigüedad. Un rector por las universidades públicas y un rector por las universidades privadas. Como ustedes verán, la conformación del ente que va a designar la Junta Nacional de Justicia tiene una peculiaridad en cuanto está constituida por representantes de instituciones constitucionales. Ahora, la siguiente, por favor. Esta comisión va a escoger a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Según la propuesta de reforma constitucional, se establece que van a ser 7 titulares y sus respectivos suplentes. Entre los requisitos que prevé es que sea peruano de nacimiento, que sea un ciudadano en ejercicio, que sea mayor de 45 años, porque este es el requisito para ser vocal supremo, y sea menor de 75 años, ¿no?, que sea abogado con experiencia profesional en particular, no menor de 25 años, o que haya ejercido la cátedra universitaria por no menos también de 25 años, y que incluso se abre la puerta para que un investigador jurídico pueda postular, que tenga una experiencia no menor de 15 años, que no tenga sentencias condenatorias firmes por delito doloso y que tenga reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral. Este último requisito va a ser vital en la consideración del comité de selección, porque quienes sean elegidos miembros titulares en este comité de méritos o en esta evaluación de méritos
tendrá que expurgarse bien, ¿no?, el desarrollo de su vida, su trayectoria personal, profesional, en cuanto van a desarrollar una tarea muy sensible: cumplir con el artículo 150 de la Constitución en cuanto a la selección y nombramiento de los jueces y fiscales del Perú. Siguiente, por favor. Las funciones que prevé este proyecto de reforma constitucional en cuanto a la primera pregunta del referéndum establece, acorde a lo que inicialmente está previsto en el artículo 150 de la Constitución, las funciones de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Establece el nombramiento, que es la función constitucional, la ratificación, la destitución y una nueva función que son denominadas como otras sanciones. En el nombramiento, igual se mantiene el nombramiento a jueces y fiscales de todos los niveles, con la acotación que deberá hacerse con voto público y motivado, y contando con el 2/3 del número legal de miembros. Hay una variación normativa: el voto deberá ser público y motivado, deberá darse las razones por las cuales se designan a determinadas personas como jueces o como fiscales, ¿no? Hay una responsabilidad en la decisión. En cuanto a la ratificación de los jueces y fiscales, se mantiene esta potestad concedida y reconocida en la Constitución de 1993, facultad que es inédita porque en el mundo no existe una institución de la ratificación de los jueces. He tenido oportunidad de estar en pasantías internacionales y he encontrado la sorpresa de mis interlocutores magistrados en el ámbito iberoamericano de saber que en el Perú se ratifican los jueces y fiscales cada 7 años. Esta institución se está manteniendo en la propuesta de reforma constitucional. Se hace igualmente una incidencia en que la ratificación de los jueces y fiscales debe ser con voto público y motivado. Será un tema importante, doctora Rosa María, cómo se va a desarrollar ese voto público y motivado, ¿no? Porque tiene que darse con las garantías necesarias de que los jueces y fiscales vamos a ser nombrados, ratificados o destituidos con las debidas motivaciones. Debo hacer acotación, en la medida que yo soy magistrada, que recientemente en octubre se celebró la Declaración de Lima en el Congreso Nacional de Jueces, y debo hacer también presente, en la medida que mi gremio ha adoptado un rechazo a esta institución constitucional, en la medida en que la ratificación de por sí ha significado y significa una afectación a la independencia de los magistrados. Y más que a la independencia de los magistrados, desde mi punto de vista, también afecta a la propia ciudadanía, porque el someter a ratificación implica escudriñar todos nuestros actos públicos conocidos como magistrados a efectos de evaluarlos y disponer una ratificación. Se señala en la exposición de motivos de la Constitución del año 93 que esta ratificación se hizo con el ánimo de hacer una renovación de confianza, ¿no? No era una evaluación, sino era una renovación de confianza. De todas maneras, el hecho de someterse uno a la ratificación y con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no representen lo que debería ser una institución constitucional, sí generaría un grave riesgo de un direccionamiento y un peligro a la estabilidad y a la independencia de los magistrados. Cerrando esta postura como juez que se ha adoptado en el Congreso de Magistrados, debo agregar que acá hay algo novedoso en el proyecto de reforma constitucional, que es la evaluación parcial de desempeño, que se incorpora junto con la ratificación a la mitad de los 7 años. A los 3 años, 6 meses, se dará una evaluación con la Academia de la Magistratura. Hace unos días, el asesor del ministro de Justicia explicaba que la razón de esta evaluación parcial de desempeño es con el ánimo de hacer una evaluación del seguimiento académico, que no tiene por objetivo ratificar a los magistrados ni ponerlos en una evaluación de confianza o desconfianza. Ese sería, digamos, la ratio legis de por qué se está incorporando esta ratificación.
lo cual significa que de todas maneras el referéndum, de ser aprobado con esta variación de las funciones, implicará un redimensionamiento de la Academia de la Magistratura, del papel que desempeña la Academia de la Magistratura, porque tendrá que evaluarse cuáles son los parámetros para esta evaluación parcial, tendrá que evaluarse qué formas de medición tendrán que darse en cuanto a esta evaluación parcial. La destitución de los magistrados es una facultad constitucional que existe en la Constitución actual y que en la reforma constitucional se mantiene, ¿no es así? Es respecto a los jueces y fiscales supremos, a los jueces y fiscales de todos los niveles, y de oficio o a pedido de la Corte Suprema. En este caso se incorpora la facultad de oficio, porque en relación a los jueces de categoría inferior, los fiscales supremos, las destituciones se llevan a cabo a propuesta de la OJMA, que es el órgano de control de la magistratura, que es el órgano disciplinario del Poder Judicial, ¿no? Igualmente se establece la obligación de resolución motivada y con previa audiencia inimpugnable. Una nueva novedad de las funciones de la Junta Nacional de Justicia es las otras sanciones, porque el Consejo Nacional de la Magistratura no tenía facultades para amonestar o suspender a los jueces y fiscales supremos hasta por 120 días, ni hasta por 60 días, ni hasta por 30 días actualmente. Y la coyuntura en la que se presentaron los conocidos audios repudiables de la vergüenza ha puesto, ¿no?, en evidencia la ausencia de la facultad de disponer sanciones menores por la Junta Nacional de Justicia, y de ahí la propuesta presidencial de establecer, ¿no?, esta nueva sanción. Como magistrada debo señalar a la ciudadanía que nos está escuchando que la ratificación como proceso que se da cada 7 años a los jueces y fiscales implica a la larga y realmente una paralización temporal de muchos despachos judiciales y fiscales. ¿Por qué?, dirá nuestra moderadora. Porque existe, y cada vez se ha ido acentuando, un procedimiento administrativo cuasi engorroso para establecer el expediente de ratificación. El último Consejo Nacional de Magistratura había establecido una hoja de jueces que había que llenar digitalmente online, y no solamente había que llenarlo digitalmente, sino que había que recabar toda la información de los últimos 7 años en cuanto a capacitaciones propias del juez o fiscal, en cuanto a sanciones disciplinarias, en cuanto a procesos judiciales, que como jueces y fiscales estamos inmiscuidos, porque la ciudadanía debe saber que ante un desalojo hay que resolver, y habrá que resolver siempre dando la razón a una de las partes. Y la realidad de la vida judicial, que no me dejará desmentir el señor Chanamé Orbe, es que la parte que pierde nunca está conforme. Y al no estar conforme, se presentan una serie de cuestionamientos. No solamente cuestionamientos de orden funcional ante el órgano de control interno o ante las denuncias de prevaricato ante el Ministerio Público, sino también tenemos los procesos de responsabilidad civil de jueces, los procesos de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, los procesos de amparos judiciales, amparos contra acciones judiciales, y todo ello, para terminar, dado la acotación de la moderadora, hace que las ratificaciones en la práctica, en su existencia, implique un congelamiento del despacho judicial. ¿Eso es bueno para la ciudadanía? ¿Es bueno para el desarrollo judicial y fiscal? Por supuesto que no. El magistrado que está en un proceso de ratificación está en juego su carrera y su continuidad. Entonces, ¿por qué no se hace más viable, mucho más expeditivo ese proceso de ratificación? Todos somos nombrados, todos tenemos un expediente de origen. ¿Por qué no se establece una base de datos única que permita ir ingresando paulatinamente los datos y que estos no cambien? Y además, ¿por qué tiene que haber una base de datos en el CNM o en la Junta Nacional de Justicia? ¿Y por qué tiene que haber una base de datos diferente en la Corte Suprema, en la Oficina de Meritocracia? Entonces, estoy exponiendo diversos elementos que hacen compleja, ¿no?, el desarrollo de estas funciones, y que de por sí
yo veo que este proyecto, por favor, la siguiente, por favor. No, la siguiente, por favor. La pregunta que vamos a resolver, la ciudadanía, en si se aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, debe implicar una reflexión de lo que conlleva, de los pros y contras, y emitir un voto ciudadano acorde a su conciencia. Muchas gracias.